Gloria a Dios. Me gustaría, ¿verdad? Explicarle algo de cómo, por qué Saúl es el primer rey de los israelitas. Ellos se habían cansado de tener jueces, pero querían hacer, como lo dijimos el viernes pasado, como lo explicó la hermana. Ella explicó de que ellos querían ser como los otros pueblos que tenían un rey. Entonces le pidieron a Dios, a Samuel, que también eh, querían tener un rey y no que ser gobernados por un hombre y no por ser gobernados por Dios, ¿verdad? Eh, Creo que es un reto que muchas veces eso sucede en la vida del ser humano. Prefiere a veces, tal vez por la imagen que a veces los hombres tenemos, pero a veces cuando no recordamos lo que Dios ha hecho, empieza esas cosas a salir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar a leer en un resumen, ¿verdad? Dice, Saúl es un ungido como rey de Israel. Me gustaría explicarle eso de lo ungido, porque Samuel ungido a Saúl con aceite como un signo de que Dios lo había elegido para ser rey de Israel. La unción con aceite era una práctica bíblica que simbolizaba el poder, la autoridad y la consagración de Dios. Samuel también besó a Saúl, y esto es bien importante. El beso que él le da no es como el beso que Judas le dio a Jesús, ¿verdad? Es como confirmando la bendición y confirmando el decreto de Dios, ¿verdad? Ahora, cuando usted le pregunte por qué Samuel besó a Saúl, o alguien quiera compararlo con el de Judas, usted ya sabe ahora, ¿verdad? Que era la confirmación de la bendición y la confirmación del decreto de Dios, era una costumbre que se hacía. Entonces, sí, vamos a leer aquí, dice, y este capítulo es diferente a todos los demás. Samuel sabía que Saúl era la elección de Dios para convertirse en rey de Israel. Sin embargo, Saúl no tenía la idea. La primera parte de este capítulo está dedicada en gran parte al proceso que Dios usó para informar y transformar a Saúl como el nuevo rey. Recuerda lo que comentamos en el resumen de la semana pasada, en 1 Samuel del 1 al 27, sobre de cómo Saúl llegó a la entrada de la ciudad y se dirigió a la primera persona que vio para preguntarle cómo llegar a la casa del vidente. Fue Samuel quien le informó a Saúl que él era ese vidente. Pero antes de que Saúl pudiera expresar su petición, Samuel pronunció palabras que Saúl nunca soñó oír. Le indicó que subiera delante de él al lugar alto donde se celebra el sacrificio y donde se comería la comida sacrificial. Saúl comentaría con Samuel ese día y pasaría la noche ahí. A la mañana siguiente Samuel le contó a Saúl todo lo que tenía en su mente, que es el capítulo 19, y luego lo despidió. Muy importante esta parte, porque en el capítulo anterior la hermana explicó quién era Samuel. Solo lo conocían por su físico, por su familia, pero Saúl no habla de que él era espiritual. No sé si usted se ha dado cuenta. ¿Está conmigo? Sí, 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 aquí estamos. Ok. Si usted se da cuenta, él solo nombra y lo llama a él y que vaya con él a comer. Pero no habla de Saúl de que él es espiritual.
pero nada más se habla de que eso es de una familia, de la tribu pequeña, ¿verdad? De una buena familia, ¿verdad? Pero no se habla si él era espiritual. Por eso dice que él se sorprendió cuando oyó las palabras que Samuel le dice. Fue Samuel quien le informó a Saúl que él era el vidente, pero antes de que Saúl pidiera expresar su petición, Samuel pronunció palabras que Saúl nunca soñó oír. ¿No le parece esto algo parecido a nosotros? Que cuando llegamos a Cristo no teníamos nada de conocimiento, pero gracias a Dios, de esta forma que nosotros vamos estudiando, vamos aprendiendo de Dios, el llamado de Dios también. Gloria a Dios. Al salir de la ciudad, Samuel le ordenó a Saúl que enviara a su sirviente adelante para hablar en privado con él. Después de hacerlo, pero sin previo aviso ni mención, Samuel tomó su frasco de aceite y procedió a ungir la cabeza de Saúl, informándole que Dios lo había elegido para gobernar a todo Israel. Samuel también lo besó, lo cual fue más que un saludo, fue una muestra de su apoyo personal a Saúl. Sin duda, todo esto fue una sorpresa para Saúl por, por los acontecimientos del día anterior y de las misteriosas declaraciones de Samuel le había hecho, se hacía evidente que Samuel podría estar hablando de Saúl como el futuro rey. Pero ahora estaba claro, las palabras de Samuel y su función le dejaron muy claro a Saúl que Dios lo había asignado rey de Israel. Ahora, ¿qué significaba el ungir? El significado de la unción del aceite, signo de elección divina. La unción con aceite era un rito que indicaba que Dios había elegido a Saúl para ser rey y líder de su pueblo. Símbolos de poder y autoridad. El aceite representa el poder, la autoridad y la consagración de Dios, que ahora se transferiría a Saúl. La unción con aceite también simboliza la consagración de Saúl a Dios y su ministerio como rey. La unción de Saúl y el Espíritu Santo, además de la unción con aceite, el Espíritu Santo descendía sobre Saúl, confirmando la unción y don del poder y dando poder para el liderazgo. Imagínense que necesitaba la unción. La unción significa que el Espíritu Santo bajara sobre él. Este evento marcó un cambio en Saúl, quien pasó a ser un hombre transformado, capaz de profetizar y liderar, ¿verdad? Y liderar a Israel. Esto era lo que significaba lo que era la unción que el ungirlo, Samuel ungir a Saúl. Ahora, después de eso, viene 3 señales, como Saúl. Quizás sabiamente era escéptico. Samuel sintió la necesidad de comunicar una o más señales que confirman lo que Dios había decidido. Por lo tanto, Samuel le dijo que habría una serie de señales que le mostrarían si Saúl necesita una prueba del llamado de Dios. Saúl se encontraría con 2 hombres junto a la tumba de Raquel. Hombres que le dirían que las asnas de su padre estaban a salvo. Samuel le dio a Saúl una palabra profética específica de Dios, por la cual Saúl podía tener confianza en que la unción de Samuel sobre él provenía de Dios. Si ningún hombre hubiera estado junto a la tumba de Raquel, o si solo hubiera habido 1, 3 o más hombres, Saúl habría sabido que Samuel
no estaba realmente diciendo las palabras de Dios. Y si los hombres junto a la tumba de Raquel no le hubieran informado a Saúl sobre el hallazgo de las asnas perdidas, Saúl se habría declarado como Samuel no era verdadero profeta. A través de Dios, Samuel le dio a Saúl esta primera señal para que confiara en lo que el Señor estaba haciendo. Esto es bien importante, hermanos, esto de la profecía, porque cuando Dios usa a un hombre que es guiado por Dios, Dios es bien específico cuando quiere profetizar algo. ¿Ve? Dios usa al hombre. Samuel es bien específico con él. Dice que habrán dos hombres. Muchas veces cuando oímos profecías, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Hay profetas que ven un montón de gente y le dicen, hay alguien aquí. Él no está especificando a quién. Le duele el estómago, le duele esto, le duele lo otro, pero él está adivinando que alguien está ahí. Las profecías de Dios son bien específicas a las personas cuando Dios quiere bendecir. Mire, Dios bendijo a Saúl de esta forma. Le dijo bien claro, no quiero decir de que las profecías no existen, no, existen. Pero en este caso, Samuel es bien específico. Dice, Samuel le dio a Saúl una palabra profética específica de Dios. Todos los que aquellos que quieren profetizar, ¿verdad? Porque es un don, deben de ser específicos. Porque Dios cumple, Él no es mentiroso, Él no es hombre para ser mentiroso, ¿verdad? Eso lo quería decir porque Saúl le deja bien explícito. Si hubieran habido tres o más, Saúl hubiera dicho, no, este no es profeta. ¿Estamos claros en eso, hermano? Amén. Claro que sí. Saúl también se encontraría con otra señal, se encontraría con tres hombres junto al gran árbol de Tabor que llevaba diversos artículos. Tres cabritos, tres panes, un odre de vino. De nuevo, Samuel le dio a Saúl predicciones extremadamente específicas, nuevamente, que debía verificarse. Dos panes normalmente no se habrían considerado una ofrenda ni un regalo, ya que el pan era un producto básico, pero como Samuel había especificado los panes como una ofrenda específica, cuando más extraña fuera la ofrenda, más debía verse como una señal de lo extraordinaria providencia de Dios en los asuntos de Samuel. Si usted se fija, Dios muchas veces usa cosas que nosotros a veces no las creemos. Creemos que no nos podrá hablar. Dios usa hasta un animal. Si usted lo ha leído en la Biblia, me podrá entender eso de que a veces Dios usa cosas que uno dice no, no puede ser, pero a veces, muchas veces Dios quiere hablarnos por medio de esas cosas, ¿verdad? Por eso muchas veces llega la duda. Tres, Saúl se acerca a un lugar donde estaban estacionadas las tropas filisteas y donde se encontraban con los profetas en el alto lugar de adoración. Esto es bien importante, hermano. Dicha profecía no era necesaria una predicción del futuro, sino más bien hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si usted se acuerda, Saúl no dice que él era espiritual. Era un hombre normal, fuerte, hermoso, como los del grupo Kira. No, era una persona muy atractiva, era un hombre fuerte, sus hombros eran
¿verdad? Grandes, o sea, era un hombre grande, 6 pies tantos, ¿verdad? Como muchos decíamos ser grandes, 6 pies, pero no, gracias a Dios nos dio 5. Dicha profecía no era necesaria una predicción del futuro, sino más bien hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dado que Saúl antes de ese momento nunca ha parecido ser un hombre particularmente espiritual. Su profetización activa, hablando al Señor, era evidencia de que se había convertido a un hombre nuevo. Para que Dios usara a Saúl al máximo, tenía que ser transformado en un hombre nuevo por la llanura del Espíritu del Señor. ¿Por qué lo llevó a ese monte donde estaban los profetas? Generalmente se refiere a una situación en la que se está llevando a alguien a un lugar posible, un lugar sagrado o de importancia religiosa donde profetas bíblicos habrían estado o recibido revelaciones. ¿Se acuerda donde se encontraba? Aquí dice, Saúl se acercó a un lugar donde estaban estacionadas las tropas de los filisteos y donde encontraba con los profetas en el alto lugar de adoración. A ese lugar lo llevó Samuel a Saúl. ¿Qué nos da a entender eso? El lugar podría ser un monte o un lugar con un significado religioso, como en el monte de la transfiguración de Moisés y Elías. ¿Se acuerda de eso? Estaba con Jesús. El lugar podría ser un lugar donde se impartía enseñanzas proféticas, a donde los profetas transmitían mensajes de Dios. Ese lugar, el lugar podría ser un lugar donde se adoraba a Dios, como el templo de Jerusalén, donde los profetas proclamaban el mensaje de Dios. El lugar podría ser un lugar donde los profetas experimentaban la presencia de Dios, como el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. ¿Se da cuenta? La frase, ¿por qué lo llevó a un monte alto? Es cuando nosotros muchas veces nos retiramos para consagrarnos a Dios y recibir algo de Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo tome más control de nosotros, porque en realidad necesitamos separarnos de este mundo muchas veces, y usted sabe que Dios lo hacía. Si usted lee Lucas 5:16, dice que él muchas veces se apartaba. Qué bueno es aprender que Samuel le está enseñando, lo llevó a un lugar donde quizás iba a recibir, donde él iba a ser transformado, porque en ese lugar es donde él fue transformado. Dice el texto, versículo 8, pero debes esperar 7 días. Era un mandato importante por la naturaleza de su cargo. Los reyes no esperaban a nadie, otros lo esperaban a ellos. Pero Samuel le ordenó a Saúl que lo esperara porque el profeta de Dios tenía más autoridad que este rey sobre Israel. Saúl tenía que demostrar que aunque era rey, se sometiera al Señor y a su profeta. Veremos que el hecho de que Saúl no esperara a Samuel lo metiera en problemas al menos que en una ocasión futura. ¿Qué le parece? Este hombre fue humilde en esa montaña, en ese retiro, en ese donde estuvo con los profetas. Él fue transformado. Fue un cambio de 45 grados. Wow. Ese cambio debería de suceder en nosotros, ¿verdad? Samuel no venía espiritual, así como muchas veces nosotros no venimos espiritual del mundo cuando venimos a Cristo. Pero Dios nos ha enseñado que busquemos el reino de Dios primero. ¿Por qué buscar el reino de Dios primero? Porque allí nos vamos a llenar, allí nos vamos a encontrar con Él, ahí vamos a aprender de Él. No es que las cosas van a venir, ¿verdad?
porque ya estamos en el Evangelio. No, aquí podemos entender que mire la sumisión que hace Saúl sobre Samuel, ¿verdad? Samuel estaba sobre él y todavía le dice, pero debes de esperar 7 días. Oye, si hubiera sido latino, no espera 7 días. Me pongo yo en esa posición. ¿Y cuándo va a llegar ese día? 7 días, tan largo. Pero tenemos que entender que cuando Dios profetiza, usa a alguien para profetizar, se va a cumplir lo que Él dice. Tenemos que tener esa fe de esperar. Dice después que este rey sobre Israel, Saúl tenía que demostrar que aunque era rey, se sometería al Señor y a su profeta. Veremos que el hecho de que Saúl no esperara a Samuel lo metería en problemas al menos en una ocasión futura. Dice, las señales se cumplen. Perdón. Dios transforma el corazón de Saúl. Samuel no pudo cambiar el corazón de Saúl. Solo el Espíritu del Señor podía haberlo hecho. Pero demostrándolo, Dios no le concedió este cambio de corazón hasta que se alejó de la presencia de Samuel. Dios quería que Saúl honrara y respetara a Samuel, que nunca buscara a Samuel en lugar del Señor. También Saúl entra entre los profetas en el versículo 11. Saúl no era un hombre espiritual, pero se volvió muy espiritual cuando el Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Y quién es su padre? Versículo 12. Esta pregunta plantea, ¿quién es la fuente de inspiración de los profetas? Si Dios es su inspiración, ¿por qué sería extraño que Dios inspirara a un hombre tan inusual como Saúl? Es una buena pregunta, ¿eh? Si Dios es su inspiración de Samuel, sí. ¿Por qué sería extraño que Dios inspirara a un hombre tan inusual como Saúl? Tremenda pregunta. Tremenda, ¿verdad? Tremenda pregunta. Es que Dios a veces no lo entendemos, pero a veces Dios quiere mostrar algo diferente. No son nuestros planes, no son nuestras ideas, no son nuestros estudios, no. Es la sabiduría de Dios, es el Espíritu Santo en que Él nos va a revestir, como revistió a Saúl. Después de que Saúl dejó de profetizar, en el versículo 13, profetizó sin haber sido llamado realmente a ser profeta. Esto nos muestra que alguien puede recibir la profecía como el don del Espíritu Santo, sin llegar a ser realmente un profeta, en el sentido de tener ese oficio o título. Acuérdense que Samuel lo llevó donde estaban los profetas. Lo llevó a que viera cómo Dios iba a transformarlo a él, ¿verdad? En lo alto, como Moisés fue transformado en el monte Sinaí, como Jesús también, ¿verdad? Buscaba el rostro de Dios. Vamos al próximo, dice, debido a que Saúl era un hombre que a veces necesitaba ser convertido, versículo 22, Samuel profetizó sobre los eventos que sucederían en las siguientes horas. Recordemos cómo se vieron las señales en la realidad. Pero en el camino a la tumba de Raquel se encontraría con 2 hombres que le informarían de lo que Samuel ya les había dicho. Ya le había dicho. Es decir, que las asnas perdidas habían sido encontradas y que el padre de Saúl estaba preocupado por su hijo. Pues cuando llegaron al gran roble de Tabor, se encontraron con 3 hombres que subían a Betel para una adoración sincera a Dios. Un hombre tenía 3 hijos, otro tenía 3 panes y el tercero tenía una jarra de vino. Los 3 no solo saludaron a Saúl y a sus sirvientes, sino que les dieron 2 panes
que le debería de llevar consigo como provisión para el resto de su viaje. Saúl oculta su experiencia, pero es nombrado rey en los versículos 14 al 27. Cuando Saúl llegó a casa, su tío lo saludó y le preguntó qué había hecho durante su ausencia y a dónde había ido. Esta pudo haber sido una pregunta simple y lógica, que cualquier padre, cualquier familiar le dice a uno, ¿dónde andaba? ¿Andabas perdido? Como cualquiera, pero como Samuel le dijo que no tenía que decirle a nadie, pero ni siquiera al criado, por eso lo separó del criado, del criado, sí, ¿verdad? Del que le acompañaba, ¿verdad? Lo separó, porque todo iba a ser expuesto en el tiempo de Dios. Sin embargo, bueno, dice, o quizás el tío de Saúl le preguntó porque había notado que Saúl tenía el cabello muy grasoso. Sin embargo, Saúl solo dio datos vagos, evitando mencionar su unción. El silencio de Saúl quizás solo animó a su tío, pues sin duda estaba interesado en lo sucedido, especialmente después de enterarse de que Saúl se había reunido con Samuel. Como Saúl solo le contó lo de las asnas, Samuel tendría que ser quien presentara públicamente a Saúl como rey de Israel. Saúl y su siervo llegaron al monte de Dios en Gibea, donde estaba apostado el puesto avanzado, el puesto avanzado filisteo. Lo que le sucedió a Saúl en ese momento no fue natural, fue sobrenatural. El Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, quien entonces profetizó. Al igual que los profetas con él, fue evidente para quienes presenciaron este asombroso incidente que Saúl estaba en efecto entre los profetas. Esto es importante porque fue una demostración pública de que Dios había empoderado a Saúl para juzgar a la nación como su rey. Este evento sobrenatural se realizó en público. El cambio en Saúl se volvió proverbial, ya que incluso aquellos que no solo habían presenciado, habían oído hablar de él. Fue la primera indicación para el público que Saúl se convertiría en el rey de Israel. El público pronto presenciaría más del empoderamiento de Saúl. Samuel llamó a todo Israel de Mizpa, que es donde se arrepintieron y se volvieron a Dios al comienzo del ministerio de Samuel. Vea este resumen en el capítulo 8. Usted lo puede estudiar nuevamente, que creo que ya lo pasaron, ¿verdad? Y lo estudiaron ahí. Allí se enfrentó a una audiencia muy ansiosa, entusiasta y optimista de lo que estaba por venir. Samuel una vez más recordó a los israelitas que su demanda de un rey era una manifestación de su desobediencia o incredulidad. Indicó que fue entonces y hasta ese mismo día un rechazo a Dios. Este Dios a quien reemplazaría con un rey humano era el que los había librado de todas sus dificultades. No era su nuevo rey quien los liberaría. Dios siempre había sido su libertador y continuaría haciéndolo a pesar del pecado de Israel. Dios estaba a punto de darles generosamente el rey que exigían. Tras ser seleccionado por sorteo, Saúl no aparecía por ningún lado. Poca gente lo conocía o sabía dónde estaba. Tras indigar más, el señor Saúl fue encontrado escondido junto al equipaje. Versículo 22.
La gente corrió hacia el equipaje, encontró a Saúl y lo llevó ante Samuel. Cuando el pueblo vio a Saúl, quedó profundamente impresionado. Era un hombre que, como ya sabemos, era opuesto. Versículo 9:2, que lo vimos la semana pasada, se nos dice nuevamente que era más alto que cualquier otro israelita. En efecto, Saúl es el Goliat de Israel, un gigante opuesto. Desde una perspectiva meramente física, Saúl era un hombre de primera clase. No vamos a tocar el punto cuando él, porque aquí yo le podría decir más de lo que Saúl era grande y todo, fue valiente y todo, pero hubo un momento que él falló, cuando no se pudo enfrentar contra Goliat. ¿Quién fue el que se enfrentó contra él? Fue un hombre también pequeño, que Dios lo usó, lo ungió y lo llenó de fuerza. Esa parte es bien importante y la vamos a ver más adelante. Yo podría decir que allí comenzó el nuevo rey que Dios también tenía. Samuel le señaló al pueblo la elección tan grata que Dios había hecho por ellos. Ven al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Nadie podría haber pedido más. El pueblo comprensible gritó, ¡viva el rey! Entonces Samuel detalló todas las ordenanzas relativas al gobierno real, escribiéndolas en un rollo que colocó ante el Señor. Luego envió al pueblo a casa. Así gritamos nosotros, ¿verdad? También cuando vemos a un buen predicador, a un buen profeta, a un bueno que alaba al Señor, a un levita, tenemos que tener cuidado porque el que está sobre ellos se llama el Dios de los ejércitos. Es el Dios grande, el que que nuestra mente nunca se nos vaya a poner altiva. Como el pueblo aquí muchas veces dice, viva el rey, porque lo vieron en una gran magnitud que él se le notaba todo. Podría quizá nosotros en este tiempo, si lo trasladamos a este tiempo, ¿verdad? Podemos decir a un pastor joven, habla inglés, habla 7 idiomas, puede cantar, puede profetizar, pero el que está en él se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Debemos recordar eso, de nunca olvidarnos de que Dios es el que levanta hombres, Dios es el que levantó a Abraham y Dios es el que pone, le dijo a Abraham, esto sí que me gustó mucho de la enseñanza del hermano Gemelli, que engrandeció el nombre de Abraham. Yo engrandeceré, dice tu nombre. A mí eso me impactó porque es Dios el que levanta nuestra cabeza, es Dios el que levanta, ¿verdad? Nuestra fe, Él es el que pone todo el hacer en nosotros, no somos nosotros, ¿verdad? El siguiente punto es, dice, de manera similar, Saúl regresó a casa acompañado de un grupo de hombres valientes cuyos corazones Dios había tocado, acompañándolo a donde quiera que iba, lo protegían de quienes pudieran hacerle daño. Estos hombres claramente eran evidentes adicionales de que Saúl era la elección de Dios para el rey de Israel. No todo el pueblo lo vio de esta manera. En el capítulo 27, usted lo puede leer, ¿verdad? Uh, lo mismo sucede hoy en día, ¿verdad? Cuando Dios levanta a alguien, no todos están de acuerdo. Así que tenemos que tener eso en mente también nosotros. Pero mire, Saúl fue sabio porque él se quedó callado. Él no dijo, no, ustedes lo voy a poner en castigo o lo va a sacar, ¿verdad? Como sucede, podría suceder hoy en día, porque no estamos de acuerdo o porque no buscamos como ellos buscan, sino que siempre va a haber alguien opositor. Así que
en el versículo 27 dice, nos informa de un grupo de hombres indignos, sinvergüenzas, que no vieron a Saúl como su libertador. Realmente no sabemos por qué menospreciaban a Saúl, pero su pecado más grave fue dudar y disputar la elección de Dios de su rey. ¿Se acuerda que ellos habían estado pidiendo un rey? Y a veces, muchas veces pedir y pedir, y cuando nos vienen a dar, no esperamos lo que nosotros queremos. Es que nosotros queremos que Dios piense como nosotros pensamos. Y eso no es así, ¿verdad? Pero su pecado más grave fue, ¿cuál dice? Dudar y disputar la elección de Dios de su rey, mientras que todos los demás tenían regalos para Saúl. Estos tipos indignos, no, indignos no, no se indign, perdón, estos tipos indignos no, su, desde, su destén por Saúl era obvio, ¿cómo se dice? Como que lo detestaban a Saúl, por Saúl era obvio. Sin embargo, Saúl eligió permanecer en silencio y no hacer nada al respecto por ese momento. 4 lecciones del ascenso y la caída del rey Saúl. El relato del rey Saúl es sin duda una sección inquietante de las escrituras. Sin embargo, contiene lecciones importantes sobre el nivel de fidelidad que Dios espera de su pueblo. Número 1, Dios nos juzga por nuestro corazón, no por nuestra apariencia exterior. El Señor no mira lo que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior para el Señor, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Los israelitas querían un hombre para rey, y Saúl ciertamente era el indicado. Físicamente fuerte y atractivo, sin embargo, con el tiempo sus pensamientos y actitudes erróneas comenzaron a manifestarse también en el exterior. Dios no se sorprendió y ya tenía en mente aún a su sustituto. Esto es muy importante, hermano. Dios no se sorprende de lo que nosotros muchas veces hacemos. Para Él no es nuevo. Quiero que tome en consideración eso. A Dios no lo podemos engañar. Dios quiere que tengamos confianza en Él. Nosotros no dependemos de los hombres. Por eso Jesús dijo, maldito el hombre que cree en el hombre. Debemos de creer en Dios y que Dios usa hombres para bendecir a otros. Dios bendice, es el único que bendice. Nosotros somos un canal nada más, no orgulloso entre nosotros mismos. No debemos de tener una vida de apariencia. Es algo que muchas veces lo practicamos. Aparentemos ser un buen esposo, buena esposa, buenos hijos, somos buenos para esto, somos buenos, no, y tal vez en el hogar somos otra cosa. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los orgullosos, pero da favor a los humildes. Santiago 4:6. Saúl dejó que su posición como rey lo llenara de una excesiva presunción con el tiempo. Incluso asumió que estaba capacitado para asumir funciones sacerdotales. El Señor vio cada extralimitaciones y lo reprendió por medio de Samuel. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hasta ahí. Si tienen alguna pregunta o me quiere corregir de algo que me equivoqué, tiene todo bien, hermano. Sí. Ven, si no, con toda confianza, hermano, porque
Este capítulo es bien interesante en la forma de cómo Dios llamó a Saúl. ¿Qué dice? Quería leerle esto de varios personajes que se retiraron a buscar a Dios. Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Éxodo 19:20. Jesús en el monte. Jesús se retiró a un monte para orar y posteriormente se transfiguró, mostrando su gloria divina según los evangelios sinópticos. Otros personajes, se mencionan otros personajes que se retiraron al lugar alto para buscar a Dios, como el rey David, que se retiraba a un monte para reflexionar y adorar. Los personajes a menudo buscan la presencia de Dios, su guía y su revelación. Eso fue lo que pasó con Saúl en ese monte. Por eso es que nosotros cuando decimos vamos a hacer un retiro, hagámoslo con la idea de que Dios nos hable, nos guíe, nos dé sabiduría para hablar. Muchas veces no tenemos sabiduría para hablar, ¿no? Necesitamos discernimiento, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, ¿verdad? Así que ahí les dejo algunas preguntas. Si no, pasamos a las preguntas que tengo 5 preguntas. Amén. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, hermanos? Si no, pasamos a las preguntas. Sé que ya van a ser las 11, un minuto. Amén. No les oigo, hermano. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Ok, vamos a las preguntas. Amén. ¿Qué le hizo Samuel a Saúl? Ahí le pongo el versículo para que lo busque. ¿Qué le hizo Samuel a Saúl? Lo ungió. Amén. Aceite. Amén. ¿Qué profetizó Samuel que le sucedería a Saúl? ¿Qué le profetizó Samuel que le sucedería a Saúl? Antes de llegar a ser rey. Amén. No hay nadie. Un voluntario. ¿O será que el volumen está muy bajo? No, ahí se los puse, ahí están los versículos 2 y 7, hermano. Vamos, participen mi gente. Capítulo 2, versículo 2 y 7. ¿Qué dice? ¿Qué profetizó Samuel, que le sucedería a Saúl. Ok, se lo voy a decir. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, las cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. No solo le dijo eso, ahora le profetizó. Sí. Le profetizó. Para que él fuera como obediente y él viera que el profeta Samuel, ¿verdad?, estaba diciendo la verdad, que él entendiera el camino de Dios en el que lo iba a llevar. Amén. Amén. El 7, bueno, ¿dónde estaba Saúl cuando Samuel quería presentar a la gente? Ahí le puse ahí los versículos. Ya se durmieron, creo yo. ¿Verdad que estamos sin la fanfarria todavía? Ya se durmieron, yo creo. Falta la fanfarria. Y esto que yo dormí para estar ya bien noche aquí, hermano. ¿Dónde estaba Saúl? ¿A dónde estaba? ¿Estaba con el pueblo o estaba escondido? Gracias. Versículo 21. Ahí Estaba escondido. Estaba escondido. Amén. Estaba escondido. Estaba esperando en el Señor, ¿verdad? Entonces el otro, ¿qué gritó la gente cuando Samuel presentó a Saúl?
Tarararán, versículo 24. Viva el rey. Samuel dijo, todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él. Todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó, como dijo nuestra hermana, viva el rey. Gloria a Dios. Amén. Mira, ¿quién acompañó a Saúl en Gabá? Tarararán, tarararán, tarararán. Gloria a Dios. Oye, están callados, hermano. Oye, ahí les puse el... Ay, vamos a leerlo. Dice, y Ok. envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no trajeron presente más para él, más él disimuló. Gloria a Dios. Dios tenía hombres ya para con Saúl, ¿verdad? Sí, Algunos no quisieron acompañarlo, como puede suceder para nosotros, ¿verdad? Así que eso es un aprendizaje muy grande, hermano. sí. Hay un refrán que dice que no somos cadenita de oro para caerle bien a todos. Ujú. Así es. Cuando uno tiene un puesto público, hermanos, siempre va a haber gente que va a tener dudas y hay que aceptarlo. Sí. Amén. ¿Qué dice usted ahora? ¿Algún comentario? ¿Algo que no quedó claro, hermano? Acerca de la unción. Algo que no quedó claro ahí. ¿Dónde Lo que está? significa. Exacto. ¿Verdad? La unción de Saúl, se lo voy a decir, y el Espíritu Santo, además de la unción con aceite, el Espíritu Santo descendió sobre Saúl, confirmando la unción y dando el poder para el liderazgo. Sí. Este evento marcó un cambio en Saúl, quien pasó a ser un hombre transformado. ¿Quién nos transformó? ¿Quién nos está ayudando hoy? Es el Espíritu Santo. No es, tiene dolor, tiene una dolencia, necesita una alianza, les pídaselo a Dios, pero sin dudar. Pidámoselo a Dios. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Sí o no? El Espíritu Santo fue el verdadero ungimiento de Saúl y el aceite fue una imagen de esta realidad espiritual. ¿Alguna pregunta, hermano? Gloria a ¿Un Dios. comentario? No, esto también nos muestra que como Dios mismo le dijo a Samuel en un momento cuando iban a elegir más adelante a David, que no mirara su parecer y me impacta de Dios que a pesar de que Saúl era un hombre hermoso, dice, alto, pero sobre todo Dios lo eligió de una de las tribus más pequeñas, que eso fue lo que después más adelante vamos a ver que eso le trajo muchas situaciones a Saúl, porque Saúl tenía inseguridad. Sí. ¿Por qué? Porque él venía de una tribu pobre, o sea, de pocos recursos, de una familia de pocos recursos, a los ojos de los hombres de Israel. Él no estaba apto. Fue Dios que puso su gracia en él y le estaba demostrando que si él tenía la gracia de Dios, no importa que él viniera de una familia no adinerada, que valía más la gracia del Señor que el dinero. Amén. Entonces podemos ver que Dios cuando lo eligió, Dios lo elige, lo unge, pero después, como dijo usted, viene el Espíritu Santo sobre él. Entonces cuando viene el Espíritu Santo sobre él, que entonces el Señor le da testimonio de que Dios estaba con él. Amén. Eso marcó un antes y un después. Y así mismo en nuestra vida, cuando nosotros aceptamos al Señor, que empezamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, hay un antes y un después. Eso es como según la historia, está antes de Cristo y después de Cristo. Así mismo Amén. nosotros como cristianos,
o como seres humanos, hay un antes y un después. Siempre decimos, cuando yo no era cristiano, pero ahora que soy cristiano es un antes y un después. Cuando Dios llega a la vida del hombre, marca un antes y un después, y eso lo pudimos ver en Saúl, que Dios marcó un antes y un después en la vida de él, y que siempre que el hombre permanezca en Dios, siempre Dios va a hacer la diferencia, aunque muchas veces nos sintamos insignificantes delante de los ojos del hombre, pero siempre es mejor que delante de los hombres nos veamos insignificantes, pero para Dios somos un preciado tesoro, porque ahí es que Dios se glorifica, y eso Dios lo empezó a hacer en Saúl cuando él lo ungió y Sí, el Espíritu Santo vino sobre él. gloria a Dios. Amén. Acerca del beso, tal vez quiere hablar acerca del beso, que era una confirmación, un apoyo del profeta, algo que ustedes quisieran aportar de eso. Pues eso es bien importante. El beso es como, aparte que era como consolidar Ujú. o una aceptación, también era como eso era como, se mostraba un afecto como de cercanía, Amén. como yo acepto, pero también de relación, y eso lo vemos con Judas. Sí, Como Judas, él le dijo a los escribas y fariseos que él iba a entregar a lo del Sanedrín, que él iba a entregar a Jesús, sí. al que yo le diera el beso, porque el beso es un símbolo de confianza, de una relación estrecha, de que había, porque era muy raro que si no había una relación personal entre una persona y otra, no se dieran ese tipo de afecto, de abrazo y beso. Ujú, Entonces, eso era como que te estoy aceptando, o sea, estoy aprobando, Dios te está aprobando, y a la misma vez como que Samuel estaba haciendo como una relación de cercanía hacia Saúl, digo yo. Porque incluso después más adelante vamos a ver que él llora sí. cuando Dios desecha a Saúl. A través del tiempo, Samuel va haciendo una relación tan estrecha con Saúl, de amistad, de hermandad, eh, que él cuando Dios desecha a Saúl, Samuel llora que en un momento el Señor tiene que decirle, oye, para ya de llorar ya. Ujú. Así es. Amén, hermana. Sí, en esta historia que vamos recorriendo, vamos aprendiendo más de Saúl y las características que van mostrando se van pareciendo mucho más al hombre de hoy en día. No hay nada, ninguna Sí. diferencia. Y eso es bueno recordarlo, de que dependemos de Dios, Amén. 100%, amén. ¿verdad? Así como dice la hermana, ¿verdad? Dios confirma tu llamado. Dios no te llamó porque eras pequeño, grande, gordito, delgado. No, te llamó porque vio en ti algo especial. ¿Ve? Y si no estás formado, Él te va a formar. Él formó a Samuel, Sí, llevando a la montaña donde estaban los profetas. ¿Dónde nos va a llevar Dios? A la iglesia. Por eso no debemos dejarnos de congregarnos. Y es lo primero que hacemos. Queremos aprender en otras partes, pero ¿dónde vamos a aprender? ¿Cómo vamos buscando a Dios? Entonces, eso es bien importante. El retiro que hace, que lo lleva a Saúl a él, esa es otra parte bien Muy importante. importante, sí. Oye, cuando yo lo leí, yo decía, muchas cosas que se nos han olvidado, de tanto querer estar entretenido en las cosas de Dios, que se nos olvida muchas veces hacer retiros para buscar la guianza de Dios. Ahí es donde nos transformamos de, 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 con mi esposa. Muchas veces usábamos un día en especial y hoy casi no lo practicamos, como que dice ya estamos seguros, no deberíamos de sentirnos así, ¿verdad? Yo no veo mucho, yo veo muchos ahí, pero no veo que quieren hablar, hermanos. Samuel dice la escritura que él era más alto que todo el pueblo. Ujú. Tremendo, Tremendo, ¿verdad? tremendo, tremendo, Dios maravilloso. Gloria a Dios. Hermano Jorge, le entrego ahí, Sí. ¿verdad? Amén. Gracias por la participación y que el Señor me les bendiga. Amén. Amén. Y tengo la mano levantada de la hermana Diana Díaz. Amén, mi hermano, hacía rato.
Oh, no la habíamos. Amén, amén, Señor, bendiga, hermanos. Sí, mi hermano, solo quería aportar acerca de lo que la hermana María Cristina dijo de lo del beso y la parte donde dice, y lo besó. Yo pienso que esa palabra no fue solo un saludo, sino también era una señal de apoyo personal de Samuel para Saúl. Era importante que el rey de Israel sintiera el apoyo del varón de Dios. O sea, era como un significado de apoyo total. Amén. Otra parte que me llama mucho la atención, mi hermano, a pesar de las inseguridades de Saúl, él al ver, hermanos, que la profecía de Samuel empieza, le dice una y acontece, le dice la segunda y acontece, hermano, esto le impacta la vida de él y él toma el aseguramiento de que es el Dios real que estaba hablando, ¿verdad? Entonces me impactó esa parte, mi hermano, donde él empieza a ver y a creer, ¿verdad? A sentirse seguro de que era el verdadero Dios de Israel que estaba obrando a través de las profecías de Samuel. Amén, hermano, Señor bendiga. Amén. Amén. Ese es otro punto bien interesante, hermano. Sí. Hermano Carlos, muchísimas gracias por todo, mi hermano. Señor te continúe bendiciendo al igual que todos ustedes. Gracias a ustedes, hermanos, por ser oyentes también y la paciencia. Gloria a Dios. Hermano Jorge. Excelente. ¿Alguien más, mis amados, que quiera participar? A mí me llamó mucho la atención la importancia de la obediencia que, que hubo, ya que hubo mucha aceptación a la voluntad de Dios, la necesidad de la humildad, el reconocimiento de la autoridad, cómo pudieron reconocer la autoridad divina, ¿verdad? Y también el tema que usted tocaba, que era el de la unción de Saúl, cuando Samuel agarró, ungió a Saúl como rey, esa unción significando o indicando que Dios lo había elegido para liberar a Israel específicamente de, Sí. de unos enemigos, ¿verdad? Yo me imagino que esto fue maravilloso para el pueblo, ver ese momento, ver que van a tener un rey como las demás naciones, ya que eso era un anhelo que ellos tenían. Ujú. Yo diría que fue un momento de regocijo también en medio del pueblo, ver que Dios le estaba concediendo algo que ellos habían pedido, ¿eh? Amén. Maravilloso. Maravilloso. No, prácticamente todo el capítulo tiene muchas cosas. Sí, 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 sí. Gloria a Dios. Bien, mis amados, bueno, pues damos gracias al Señor. Hoy lo siento medio tímido. Hay alguna gente que están por ahí medio calladito, medio tímido. Raiza no la escuché. Jaminson. Martica estuvo muy, muy silenciosa. María Barrera. Gloria a Dios. Nuestra hermana no. No hablamos, pero ponemos mucho cuidado. Amén. La hermana Gloria a Dios. Mi hermano, otra cosa que quisiera aportar también, Sí. en cuanto el del aceite en su cabeza, me fui a Salmo 133 y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, aquí nos confirma también, hermano, el simbolismo del aceite sobre su cabeza. Más adelante, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, es cierto. Sí. Es maravilloso ese salmo, como habla. Porque habla de un revestimiento de arriba hasta abajo. Amén. Tremendo. Bien, mis amados, pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta preciosa noche que nos ha dado el gran privilegio de poder
escuchar, de poder meditar, de poder leer y escudriñar el capítulo 10 de Primero de Samuel. Dios bendiga grandemente la vida de nuestro maestro Carlos Ramírez, que con mucha dedicación pudo conectarse para poder llevar estas enseñanzas. Sabemos el sacrificio que se hace, así que esperemos que Dios, el Dios de los cielos, continúe bendiciendo su vida, mi amado. A lo demás, mis hermanos, este video estará posteado para que si usted lo quiere volver a escuchar, algo que no entendió, si lo quiere compartir con alguien, también estará ahí. Damos gracias a Dios. Vamos a estar orando entonces para así despedir. Amante Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias, Dios, porque tú no nos has dejado solos. Siempre estás con nosotros. Señor, te rogamos una bendición especial por el Maestro para que siga enseñando y trayendo tu palabra con denuedo, con poder, con gloria, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Te decimos amén. Gloria. El Señor le bendiga, hermanos. Amén, amén.